Hugo Richard. Gracias, presidente. Yo voy a hablar sobre otro tema, pero dos palabritas sobre lo que acabamos de cerrar, que no va a permitir ni abrir siquiera el debate de vuelta, ¿verdad? Según lo que se señaló acá, hay tres casos, yo diría cuatro con lo que mencionó el senador Oviedo Mato. Y me decía acá la senadora Esperanza Martínez que efectivamente la presidencia hizo lo posible para tratar de solucionar el problema de todas las comisiones. Yo creo que aún existen muchísimas posibilidades de solucionar este tema. Yo me sumo al pedido de tratar de que encontremos una salida al problema, presidente. No son muchos los casos por lo que escuché. Quiero decirle nomás de que en los dos primeros años el Frente Bazú casi estuvo por los pasillos acá. Yo recuerdo que ni siquiera se nos respetó la cantidad de partidos integrantes de una concertación y ni siquiera nos dieron todos los funcionarios, pero no dijimos absolutamente nada, absolutamente nada. Pero no porque nos hicieron eso, nosotros vamos a acompañar que las minorías queden fuera. Por eso es que acompaño, y me dijo también el senador Pereira, me autorizamos a buscar una solución a este problema, presidente. También el senador Filisola me acompaña en esta posición. Bueno, muchas gracias. Voy a ir a otro tema, presidente. Es importante debatir sobre algunos discursos, sobre algunas expresiones de algunos, pongo énfasis en el algunos, representantes del sector empresarial, que me anticipo a decir que son discursos muy coincidentes con algunos voceros del presidente Carter y del propio presidente de la República. Se inauguró hace poco la Expo y el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, que ya hace poco dijo, y yo estoy de acuerdo con él en que hay que elevar la calidad de los parlamentarios, y yo también digo que hay que elevar la calidad de los dirigentes gremiales representantes de los empresarios. Podemos coincidir en esa cuestión. Dijo el señor, lo nombro, ¿verdad? Con todo respeto, Eduardo Filipo. En Paraguay hay una manga de infelices que no quieren sacar el progreso. No son evidentemente frases muy afortunadas o muy elaboradas, como me dice acá el senador Amarilla, ¿verdad? De alguien que ejerce la presidencia de un gremio importante en el Paraguay. También a continuación habló el señor Luis Villasanti de la Asociación Rural del Paraguay y alegó que existen otros casos similares como el caso de Curuguatú, citó Barberocue, la estancia Panambí, citó el caso Pindó. El problema es, presidente, y yo dije el otro día en una intervención que muchas veces el Poder Judicial termina por legalizar las tierras malavidas que existen en el Paraguay. El caso Barberocue es un caso realmente vergonzoso. Es una donación del gobierno de Italia y resulta que ahora creo que van por el intento, el tercer o cuarto intento de mensura, porque hay una oposición de ciertos propietarios, entre comillas, que aparentemente, si se hace la mensura, quedarían al descubierto que están ocupando partes de un territorio o de una propiedad que no les pertenece. Pero solamente la censura va a determinar la verdad de esa situación. También habló del caso Pindó, otro caso notable, ¿verdad? Porque hace algunas décadas se hizo una operación no permitida por la ley en ese momento. Se entrega una propiedad por el sistema de canje. ¿Cómo es que se llama eso? Permuta. La figura permuta por una avioneta. Entonces hay realmente, en la base de estos problemas, hay un sentimiento de injusticia y de despojo de una buena parte de la población paraguaya.
Finalmente, y acá quiero entrar en un tema que es lo que me interesa realmente, dijo este señor, que están preocupados para lograr un país justo, equitativo y con justicia social. Y uno ve el país y se pregunta, ¿es un país justo? ¿Es un país equitativo? ¿Es un país con justicia social? Y termina señalando el fondo de la cuestión. Pidió al gobierno una mejor recaudación de los impuestos ya existentes. Totalmente de acuerdo. Acá existe una evasión y no podemos dejar de acompañar una posición como esa. Dice, perseguir a los evasores. Suscribimos con el señor Villasanti esta preocupación. Pero después dice, en lugar de crear nuevos impuestos. Y dice, seguir hablando de una baja presión impositiva es infructuoso, cuando en realidad los que pagamos nuestros impuestos soportamos una pesada carga. Yo hablé acá sobre, y hago una crítica, y sostengo esa crítica, de la mala medición del sistema de pobreza y pobreza extrema en el Paraguay, que hay sistemas obsoletos y métodos obsoletos que utiliza el gobierno y también alentado por algunos organismos internacionales. Y me refería principalmente a que una cosa es la lucha contra el hambre y otra cosa es la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Y acá decía, se confunde la lucha contra el hambre, se confunde con la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. El gobierno de equidad, de progreso, que yo les leía recién, está lejos de esta realidad. Y resulta que justamente ayer ustedes habrán visto una publicación muy parecida al discurso o a la intervención que yo hice hace 15 días. Es una publicación de Naciones Unidas. Aclaro que no todo lo que digan los organismos internacionales lo comparto. Pero esta publicación que está, ustedes pueden buscar en los medios impresos incluso, o digitales, el 39,5% de la población paraguaya, que representa alrededor de 2.600.000 personas, subsiste en condiciones de vulnerabilidad y con posibilidades de caer en cualquier momento en la pobreza. El que come a través de políticas sociales o de asistencia social no es el que salió de la pobreza. Si no hay generación de nuevas fuentes de trabajo, no hay salud, no hay educación, no sale nadie de la pobreza y menos de la extrema pobreza. Esta mañana me entregaron un material que yo les invito a que lean y a que estudien, porque muchas veces nuestros debates son estériles por posiciones puramente fanáticas o de desprecio, como acabo de leer de un dirigente importante empresario, que yo no creo que sea el discurso de todos los empresarios de este país. Me acaban de entregar esta mañana el impacto de las exportaciones de commodities en el sistema tributario paraguayo. Hay datos relevantes que yo también le invito al señor Filipo que lea. Podemos debatir con el señor Filipo, pero con muchísimo gusto, fuera de las ofensas y los desprecios que a veces se expresan. Y nuestro discurso también tiene muchas coincidencias con varios sectores empresariales, porque este modelo económico del Paraguay es el que ha fracasado y le invitamos a debatir. Nosotros sostenemos el modelo del Paraguay para todos y el Paraguay para todas. Pero un país en donde el 40% está a punto de caer de vuelta en la miseria,
Yo considero que siguen en situación de pobreza y extrema pobreza. Pero tomemos esa referencia. Evidentemente no es el Paraguay para todos y para todas. Esta publicación de Decidamos, campaña de la expresión ciudadana, que coordina la señora Verónica Serafini, coloca un concepto que es el que tenemos que debatir y no despreciar y no descalificar. El desarrollo nacional con la búsqueda de la equidad nacional. Ese es el concepto estratégico que le invitamos al señor Filipo a discutir. A otros empresarios le invitamos a debatir. Dice una parte de esta publicación, voy a leer, presidente: el sector de la producción aquí analizado es uno de los que viene utilizando nuestra mayor riqueza natural, que es la tierra, de manera consciente y extensiva, y es justo que sus actividades dejen un aporte importante al país para invertir en infraestructura, desarrollo y combate a la pobreza. Eso es lo que nosotros queremos debatir con el señor Filipo. Queremos debatir con otros actores. Y dice, como consecuencia de lo anterior, todo el sector agropecuario, y algunos que quieran atender esta confirmables, dice, todo el sector agropecuario, que representa el 20% de la producción del país, aporta actualmente al sostenimiento del Estado solamente un 0,5% en forma directa. Queremos debatir. No estamos mintiendo, tenemos los números y tenemos las cifras que ellos tienen. Y el hecho de que el sector, dice esta publicación, pague impuestos del IVA en forma indirecta, no le exime de su obligación de aportar en proporción a sus ganancias los impuestos directos. Porque, por ejemplo, acá sabemos de comerciantes y de industriales que también pagan impuestos indirectos, pero de todas maneras pagan impuestos directos por sus rentas. Ese es el debate hacia una justicia tributaria. El discurso de la inauguración de la Expo es defendido por el presidente de la República y por el ministro de Hacienda. Ellos defienden este modelo. Le proponemos, antes que el desprecio y la descalificación, le proponemos este debate serio, responsable, argumentado, con datos. Todos seremos beneficiados hacia un Paraguay para todos y para todas. Muchas gracias.